Bienvenidos, este es el seminario web sobre productos y soluciones optimizadas para armadura de refuerzo en estructuras de hormigón armado, que estamos realizando hoy, el 8 de septiembre del 2020, con la colaboración de ArcelorMittal. Esta presentación estará a cargo de Federico Rossi y Ramiro Mendiondo, y bueno, tendrá una duración estimada de 1 hora. Antes de comenzar, para que todos estén al tanto de 4 pautas básicas de este webinar, les decimos lo siguiente, que por un lado tienen la oportunidad de hacer todas las preguntas que crean necesarias. Para eso verán en el panel de transmisión del GoToWebinar un botón que les permite registrar sus preguntas, que responderemos poco después de la presentación a través de correo electrónico. Lo segundo es que en este mismo sistema de transmisión tienen algunos archivos disponibles sobre los contenidos de esta presentación y bueno, sírvanse de descargarlos cuando lo deseen. Lo tercero es que cuando termine el webinar van a ver una encuesta de satisfacción que es muy breve y bueno, los invitamos a completarla porque es la forma en la que nosotros sabemos si estas actividades son de agrado de ustedes, nos ayudan a mejorar para las actividades siguientes. Y lo último es que van a recibir un certificado de participación de este webinar aproximadamente 1 hora después de que termine. Así que sin más, ya les cedo la palabra a Ramiro y bueno, damos comienzo a la presentación técnica. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ramiro Mendiondo, yo trabajo en el área de marketing. La idea de la presentación de parte mía era ponerle un poco el contexto, digamos, a lo que Federico le va a estar comentando luego y contarles un poquito de la historia de ArcelorMittal a Sindar, cómo llegamos hasta acá y demás. Así que esa sería la parte introductoria de esta charla. Y luego Federico, como les decía, va a estar presentándoles toda la parte más técnica, si se quiere, más enriquecedora para ustedes, y lo mío es un poco más poner un poco en contexto. Así que les voy a empezar a contar cómo llegamos a ser ArcelorMittal. Hoy somos ArcelorMittal a Sindar. En el 2006 se unieron estas dos principales productores de acero en el mundo. Arcelor era una firma más bien de origen asiático, por así decirlo. Perdón, Arcelor era más de origen europeo y Mittal era más de origen asiático. Se unieron ambas, se fusionaron, entendiendo de que Arcelor tenía varias empresas en su grupo, y en el 2006 el señor Mittal le hizo una oferta por todo el paquete accionario a Arcelor. Entonces ahí se fusionaron. Nosotros estábamos dentro de Arcelor desde el 2001, que fue quien compró el paquete accionario de Asina. Entonces de esa forma se formó el grupo ArcelorMittal en el 2006, y desde el 2006 a hoy seguimos perteneciendo al grupo siderúrgico más grande del mundo. El grupo está presente en 60 países, tiene más de 200.000 empleados, instalaciones industriales en 18 países y una capacidad productiva de fabricación de 113 millones de toneladas anuales. El líder mundial en la industria automotriz, construcción, abastece todos estos productos, a estos mercados, digo, y tiene un gran desarrollo e investigación en tecnología y desarrollo de productos nuevos para todos estos mercados, ya que también tiene recursos propios de materias primas, como decir el mineral de hierro, que es lo que se usa para fabricar el acero. Como les decía antes, acá podemos ver la presencia en los distintos países del mundo. Lo que les comentaba antes, no solo tiene aceros largos, que ArcelorMittal a Sindar somos aceros largos, se llama, y planos sería chapas, por así decirlo, para interpretarlo, sino que también tiene tubos, minería, minas de carbón,
La verdad que es un grupo, por eso decía, del material para la fabricación de estos productos también viene del mismo grupo. Como les decía, somos una compañía siderúrgica, productora de aceros largos, que abastecemos todos estos mercados. La idea un poco y lo que pueden llegar a ver también es que nuestro acero forma parte de toda la vida cotidiana, que lo podemos ver en distintos lugares y en lugares muy chiquititos o lugares que tenemos en casa, por ejemplo, por decir así, el alambre de los colchones, en su gran mayoría de las marcas, es un alambre que lo fabrica Sindar, fabricado desde nuestra planta de Villa Constitución, puentes, autopistas. La verdad que el acero llega a todos lados y obviamente es reciclable y sustentable, ¿no? Como hemos hablado en varias oportunidades. Acá nos metemos un poquito en la historia de Asindar, lo que fue Asindar desde sus inicios. En 1942 comienza la familia Acevedo, instala en la ciudad de Rosario una planta. De hecho, al día de hoy están las chimeneas, todavía hay un barrio que se llama Asindar. Como producto de la guerra mundial, había escasez de acero, entonces había mucha demanda, y en 1951 el ingeniero Acevedo ve en Villa Constitución un predio de 230 hectáreas, donde tenía el río Paraná por atrás, y en el frente tenía la ruta 21, que en su momento era la que conectaba Buenos Aires-Rosario, y el ferrocarril. Entonces decide mudarse a esta planta para expandirse, ¿no? En 1962 crea la Fundación Asindar, que es la fundación más antigua del país, y en 1975 comienza la planta integral. Hasta ese momento, lo que habían llevado a Villa Constitución eran trenes laminadores. No había una acería donde se fabrique puntualmente el acero, sino que eran laminadores. En el 75, como decía, comienza la fabricación de la planta. En el 82, estos son todos hitos, ¿no?, de la compañía, como para que vean la cantidad de años que hace que está en la Argentina. En el 82 se fusiona, donde hoy es la planta, nosotros la llamamos La Tablada, en Buenos Aires, compra esa planta productiva, que ahí se fabrica alambre. Y en el 2001, no ajeno a la crisis que hubo en el país, primero hace una alianza con la Belgo Mineira, que vende el 50% del paquete accionario, y ese mismo año es la fusión que les comentaba antes, que Mittal adquiere todo el paquete accionario de Arcelor. Entonces comenzamos a transitar la fusión, pasamos a ser Arcelor en el 2001, perdón, y en el 2006, lo que les contaba recién, la oferta de Mittal y compra todo el grupo. Entonces desde ese año pertenecemos al grupo ArcelorMittal y seguimos hoy, por suerte y gracias a Dios, seguimos trabajando bajo las normas de este grupo. Un poco hablando de lo que somos nosotros, lo que es ArcelorMittal Asindar aquí en la Argentina. Somos líderes de la fabricación de aceros largos, lo que decía antes, aceros largos, podemos decir que son perfiles, todos los que son largos, no planos. Tenemos instalaciones en 5 ciudades, en Rosario, San Nicolás, Buenos Aires, La Tablada y Villa Mercedes San Luis. Tenemos más de 2.300 empleados en forma directa. Normalmente cuando se hace algún trabajo especial, se contrata a gente puntualmente para ese trabajo, y llegamos a hacer en alguna oportunidad cerca de 4.000 empleados en Villa Constitución. Tenemos una capacidad productiva de 1.700.000 toneladas de acero al año. La verdad que no llegamos a ese número. Creo que el récord máximo fue 1.400.000 toneladas al año. Somos, como decía antes, el mayor productor de aceros largos de la Argentina, con una participación en el mercado del 60%, y tenemos una línea de productos de 200 productos alrededor. Acá un poco lo que les decía, dónde estamos ubicados. Si bien tenemos, seguramente en Filminas más adelante les voy a mostrar la red de distribución,
Esto es lo que les comentaba, dónde estamos aquí en la Argentina desde hace más de 77 años, 78 años. Esto es lo que les quería comentar, cómo llegamos a los distintos públicos, digamos, a toda la Argentina, ¿no? Tenemos una red Asindar, que es la cadena de distribución siderúrgica más grande de la Argentina, con más de 10 años. En total, son 70 miembros, más o menos, alrededor de 70 miembros, que están desde Salta hasta Tierra del Fuego, en todos los puntos del país, y ahí, mediante ellos, es la red Asindar, mediante ellos comercializamos la gran mayoría la gran mayoría no, todos los productos que fabricamos. El mercado históricamente está distribuido en un 80% interno y un 20% externo. Esto se entiende por la competencia y los valores del acero internacional, más precisamente de China o de Turquía. Y el mercado interno está dividido en el 60% construcción, industria el 30% y el 10% de agro. El mercado del agro es un mercado, si se quiere, relativamente chico, pero hoy es un mercado importante, ¿no? Bueno, hasta acá llegó la parte mía. La idea era darles una introducción para poner un contexto de lo que es Asindar hoy acá en la Argentina, históricamente tanto tiempo en el país presente. Así que los dejo con Federico Rossi, que seguramente va a ser la parte más entretenida de la charla. Así que, y también cualquier consulta que tengan sobre puntualmente la fabricación o la empresa, también lo podemos evacuar. Muchas gracias, Ramiro, por la introducción. Voy a hablarles un poco de lo que son productos de valor agregado, que son básicamente productos generados a partir de barras de construcción, de las barras nervuradas, y algunos otros productos especiales, sobre todo para hormigón armado. Ahí está. Bueno, contamos con una red de socios industriales que son los que generan todos los productos de valor agregado que les voy a comentar en esta presentación. Tenemos plantas en Chaco, Armaduras Líder, tenemos una planta en Santa Fe, en Tensar, tenemos Armaduras de las Sierras en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires contamos con 2 plantas de prearmado, Armaduras y Estructuras y Armaduras del Sur. En la Patagonia tenemos Armaduras de la Patagonia en Chubut, tenemos Armaduras del Neuquén, Armaduras del Cuyo en la provincia de San Juan y particularmente tenemos una planta propia en Villa Mercedes San Luis, que es la productora de mallas especiales, las vigas reticuladas Trilogy, que ya les voy a mencionar, y también de clavos y alambres. De clavos, perdón, de alambres no. Bueno, en la base de la pirámide podemos encontrar servicio de cortado y doblado de acero. Hablando un poquito de las barras que se utilizan para este servicio, tenemos la nueva sección Trébol para las barras ADN 420. Esta, como se ve en la foto de la derecha, es una barra que tiene un aspecto parecido a un cuadrado, tiene cuatro nervaduras longitudinales continuas y tiene los nervurados transversales en sus 4 costados. Lo que hace esta forma, más allá de haber sido una forma que se fue probando para mejorar los procesos de laminación, es que al tener este nuevo formato, evita el alabeo de la pieza, formando piezas finales en 3 dimensiones o que se revire la pieza en el banco de doblado, generando piezas de mayor calidad y planas. Bueno, el servicio de cortado y doblado que ofrece Asindar es en todos los calibres de acero ADN 420 que comercializa, desde 6 milímetros hasta los 40 milímetros. Y estas son algunas de las formas que podemos ofrecer, si bien cualquier forma que se pueda encontrar en una planilla de cortado y doblado, nosotros somos capaces de poder producirla en nuestras plantas
que son las que les mencioné en la primera filmina, nuestras plantas de prearmado, diseminadas en todo el territorio. Bueno, dentro de lo que son las ventajas de este servicio es que se puede lograr un menor espacio de trabajo y acopio en obra, que las entregas son parciales o just in time, o sea, se pueden hacer entregas a partir del avance de obra y no una entrega total por toda la obra, no hace falta hacer un acopio o tener un resto, sino que se pueden hacer las entregas exactamente justo cuando se necesitan. Que la merma llega a cero, o sea, el cliente solo paga por lo que está comprando, por las posiciones que compra y no por el acero que se consumió para fabricarlas. Entonces el desperdicio es cero, se transforma en cero. Un control indirecto, ya que las barras sirven para un solo propósito, para un solo lugar, una determinada estructura y una determinada posición, entonces se tiene un control indirecto mucho más riguroso en obra de a dónde va a parar cada barra que llega a la misma, y obviamente ahorro de tiempo, dado que las piezas de estas ya están listas para colocar. Haciendo una comparativa en porcentajes, vemos frente a lo que es un armado tradicional con acero en barras sueltas, comparando con el cortado y doblado, vemos que el material es un material listo ya para usar, entonces ahorramos el tiempo de clasificación de material, se elimina también el corte, dado que ya las piezas están terminadas, el doblado también, la colocación es mucho más rápida, dado que no solamente la pieza viene doblada y preparada para colocar, sino que ya viene identificada para qué lugar y qué posición va a ir colocada, entonces se hace más rápido la tarea de colocación y obviamente el atado también se reduce un poco por la prolijidad de determinación de las piezas. Todo esto lleva a que tenemos un 50% de ahorro en tiempos frente al armado tradicional con barras sueltas y doblado en obra. Bueno, dentro de ArcelorMittal Asindar nosotros no tenemos una planilla de cortado y doblado estándar a la cual nosotros le pedimos a nuestros clientes que vuelquen toda la información, sino que nosotros podemos trabajar con cualquier planilla de doblado estándar, siempre y cuando esté bien completa, de las que se pueden encontrar en cualquier estudio de ingeniería. Lo que se pide es que se tenga un esquema básico de la pieza a fabricar con sus longitudes parciales, su longitud total, cantidad, diámetro y obviamente también que esté acompañado por un cómputo total de acero discriminado por diámetro y por el total. Esto es necesario porque nosotros necesitamos sí o sí tener un segundo control porque el despacho se hace por kilos, se hace por peso de acero y no por longitud. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener un segundo control y necesitamos constatar que lo que haya pedido el cliente coincida con lo que se está fabricando. Por eso siempre pedimos que esté acompañado por un resumen de cómputo de acero, cada planilla de pedido, de cortado y doblado. Bueno, todas las entregas de cortado y doblado vienen en paquetes unchados con etiquetas de alta resistencia. Estas etiquetas son como las que se ven en la imagen que les estoy mostrando en esta filmina. Tienen un talón superior que es para control de recepción en obra, con algunos datos mínimos de dónde van las posiciones y a qué pertenece y qué diámetros tienen. Tienen un talón central que posee todas las características de la posición cortada y doblada, sus longitudes, su tamaño, a qué estructura va a ir dispuesta y los kilos. Y un talón inferior que es para el control del despacho, para el que se lleva el camionero cuando descarga los paquetes en obra. Aquí se pueden ver unas fotos de paquetes de cortado y doblado listos para ser entregados, para ser despachados. Se pueden ver en la foto de la derecha, con más detalle se ven las etiquetas de alta resistencia con las cuales viene identificada cada paquete. Y acá podemos ver algunos ejemplos de obras de gran porte hechas con posiciones a partir de posiciones de cortado y doblado. En la foto de la izquierda se aprecia una base de molino eólico y en la foto de la derecha se aprecia una viga de gran altura con
armadura considerable, sobre todo armadura del corte y armadura inferior. Bueno, pasamos a lo que son las mallas especiales. Muchos de ustedes, si trabajan en la industria, conocerán lo que son las mallas CIMA o las mallas electrosoldadas estándar a SINDAR. Estas mallas especiales son fabricadas con el mismo material y tienen las mismas características, están electrosoldadas en todas sus intersecciones y están hechas con acero T500, o sea, acero de fluencia 500 megapascales o 5.000 kilos por centímetro cuadrado, o sea, una resistencia mayor a las barras sueltas ADN 420, pero la diferencia radical con las mallas CIMA son que estas mallas pueden ser configuradas totalmente a pedido del cliente. Ahora les voy a mencionar un poquito cómo es este tema. Para empezar, les voy a comentar algunas ventajas. Obviamente tienen mayor velocidad porque están listas para colocar, siempre comparando con lo que es armado con barras sueltas. El acero es de mayor resistencia, o sea, si el cálculo del acero el calculista lo hizo pensando en barras sueltas ADN 420, se puede llegar a un ahorro de hasta el 16%, ya que la correlación es lineal entre 420 y 500 de la resistencia que puede tomar cada tipo de acero. El ahorro también se hace en empalmes y cortes, primero porque las mallas se fabrican a medida y segundo porque los empalmes para acero de dureza 500, de ATR 500, son mucho menores según norma en el cálculo que los aceros para las barras ADN 420. Obviamente las soldaduras en todos los cruces hacen que el espaciado sea exacto, y se puede agregar también un posterior servicio de cortado y doblado de mallas. Aquí podemos ver en el cuadro de la derecha las combinaciones de diámetros posibles. Obviamente las mallas CIMA estándar que se comercializan son de un solo diámetro, del mismo diámetro transversal y longitudinal, pero lo que son mallas especiales a medida, o nosotros llamamos mallas especiales, simplemente, el cliente puede, siempre y cuando esté dentro de este cuadro grisado, puede combinar los diámetros como necesite. Por ejemplo, se puede hacer una malla del diámetro 10 con el diámetro del 5, del diámetro del 12 con diámetro del 6. No se podrían hacer mallas del 16, por ejemplo, con 5, porque hay que respetar cierta relación de soldabilidad que nosotros podemos ver aquí a la izquierda abajo, que es 0,57 entre el diámetro menor y mayor, que se ve reflejada en este cuadro. Si no se respeta, lo que podría hacer es que al ser electrofusión sin aporte, la soldadura de las barras, que las barras más finas se debiliten o hasta lleguen a cortarse. Por lo tanto, que tenemos ciertas limitaciones de combinación de diámetro. En cuanto a lo que respecta a tamaños de paneles, tenemos tamaños máximos que corresponden a lo que es las limitantes de transporte. En un ancho máximo de 3 metros, que es el ancho máximo que puede transportar un camión con permiso especial por las rutas del país, y un largo máximo de 12 metros, con un diámetro de 12 milímetros. Y lo que son las medidas mínimas corresponden más a lo que es limitantes de fabricación de las máquinas. Se pueden hacer paneles de un mínimo de 1 metro por 1 metro con diámetros de mínimo de 5 milímetros. Obviamente, si se requieren mallas de menor dimensión que 1 por 1, también pueden fabricarse haciendo paneles que sean un múltiplo de la medida deseada y después mandándose a cortar con un posterior servicio de cortado que también ofrecemos dentro de nuestras plantas de socios industriales. Bueno, aquí vemos un ejemplo claro de lo que es un ahorro en empalme y en cortes, en una losa más o menos típica. Vemos como las mallas estándar se necesita mayor cantidad por tener hasta 2,40 metros solamente de ancho, y obviamente como tienen 6 metros de largo y las mallas especiales pueden hacerse de la medida que se requiera, también se evita el corte y el desperdicio de acero en donde no es necesario. ¿Cuáles son las características que puede
que puede dimensionar el cliente? Bueno, todas, tanto las salientes longitudinales como transversales, las de los dos costados, no tienen por qué ser simétricas, pueden ser distintas, la separación entre barras, tanto la longitudinal como la transversal, y como les había comentado, la combinación de diámetros, tanto transversales como longitudinales, y por supuesto el tamaño del paño. Todo eso se puede diseñar y se manda a fabricar según necesidad del cliente. Haciendo una comparativa de mallas electrosoldadas mediante acero en barras sueltas, en porcentaje, como habíamos hecho con cortado y doblado, tenemos que esto es un material listo para usar, por lo tanto se evita la clasificación, se elimina también el corte porque las mallas ya vienen preparadas para colocar exactamente en el lugar y en la posición que el cliente lo necesite, que el proyectista lo necesite. La colocación es mucho más rápida, obviamente, porque se va haciendo por paños y no por barras sueltas. Y el atado se elimina, aunque puede ser que se requiera algún que otro mínimo atado, el atado no es necesario al ser paños prolijos y bien diseminados. Podemos ver en estas fotos algunos usos de las mallas especiales, en este caso en losas. También se pueden aplicar en tabiques, para el armado de tabiques, tanto de tabiques de refuerzo como tabiques de núcleos de edificios de gran altura. Este es un caso particular que se está utilizando mucho en el país últimamente, que son la aplicación en viviendas de hormigón armadas industrializadas in situ. Aquí voy a explayarme un poco y voy a nombrar un ejemplo de aplicación. Estas son viviendas que se hacen con encofrados industrializados, generalmente metálicos, y que tienen una barrera de vapor y una aislación y constan de mallas en ambas caras, y también se hacen conjuntamente con las losas. Como ejemplo de aplicación, aquí tenemos un plano que llegó a la oficina técnica, un plano hecho con mallas estándar Q188 de 6 milímetros por 6 milímetros con separación de 15 centímetros en ambos sentidos, en paneles estándar de 2 metros 40 por 6 metros. Y nosotros lo que hicimos desde la oficina técnica es transformar esta ingeniería recibida en tipologías de mallas especiales. La transformamos en 5 tipologías de mallas especiales, como se pueden apreciar en el plano de la filmina, con los 5 colores distintos. Estas mallas se hicieron pensando en los cortes que tenían que realizar según los vanos de la obra, y para que, tomando la modulación de cada muro, se pudiera lograr un mínimo desperdicio de acero y un mínimo también, una mínima cantidad de cortes a realizar. Bueno, aquí se ve cómo se hizo el trabajo en la oficina técnica. Obviamente todo este trabajo sin costo. Se hizo la ingeniería de detalle, de dónde iban posicionadas cada una de las mallas, y si eran cortes, cómo se realizaban los cortes, y si tenían plegado también cómo se debía hacer el plegado. Se pueden apreciar acá cómo se pueden ver las distintas posiciones de las tipologías de mallas colocadas en cada muro, en muros internos, muros externos, muros perimetrales. También se veían los esquineros, cómo se fueron diseñando los esquineros a partir de una tipología de malla cortada. Aquí se pueden ver la platea de fundación, como con 2 tipologías solamente de mallas se pudo lograr prácticamente con desperdicio nulo y sin un solape excesivo, cubrir la totalidad de la platea de fundación. Y obviamente las losas también se hicieron con estas tipologías. Y aquí se ve la losa superior de planta alta. Se hizo una propuesta de valor, desde la oficina técnica se ofreció una propuesta de valor con una comparación. A partir de la ingeniería recibida, se llegó a que se lograba una reducción aproximadamente del 24% en los muros y un 70% en cortes, en metros lineales de corte, y un 24% de reducción de acero, de cuantía.
Y en plateas un poco menos por la menor cantidad de cortes, pero aproximadamente la misma cantidad, un 18-19%, y sí una mayor cantidad de reducción de cortes, de hasta un 90%. Obviamente, tomando como esto en resumen, desde la oficina técnica, y como les había comentado, sin costo adicional, sin costo alguno, se confeccionó la propuesta de mallas especiales a medida para esta obra en particular. Se cambió la malla estándar Q188 por 5 tipologías de mallas a medida, con la misma cuantía, porque ya estaba pensado para construir con acero T500, pero sí se cambiaron las medidas de cada paño. Se confeccionaron los planos de armado y posicionado de las mallas. Se logró aproximadamente un 20% de ahorro en peso de acero en toda la obra, y se redujo también hasta un 70% la cantidad de costos, reduciendo tiempo y costos de mano de obra. Acá podemos ver otro ejemplo muy puntual de mallas cortadas y plegadas, que son para los separadores viales New Jersey, que vienen listas para colocar en los encofrados metálicos y para hacer el posterior hormigonado. También para algunos premoldeadores nosotros fabricamos piezas ya cortadas y dobladas, listas para colocar en los moldes y ser hormigonadas. También para obras de hidráulica, para obras de conductos, por ejemplo, en este caso conductos a cielo abierto, se proveyeron mallas ya dobladas y cortadas, listas para colocar y hormigonar, para ser encofradas y hormigonadas. Bueno, ahora pasamos un poco al tema de lo que son los pasadores o las barras lisas. Asindar, además de vender barras lisas en largos de 12 metros, también ofrece el servicio de las piezas de pasadores listas, cortadas y ya listas para utilizar, con terminación a sierra y en diámetros desde el 6 al 12 hasta el 16 milímetros, y también pudiendo consultar por diámetros mayores, que si bien no están contemplados en norma, que son el acero AL220, nosotros lo podemos proveer en un acero SAE 1010 o SAE 1016, que tiene características similares y cumple con todas las condiciones normativas del acero AL220. Por lo tanto, también se puede consultar por diámetros mayores a 16 milímetros para pasadores. Bueno, vamos a comentarles ahora un poco de lo que son las vigas Trilogic o las vigas reticuladas. Posiblemente ustedes conozcan las vigas Trilogic o reticuladas en sus presentaciones estándar. Nosotros tenemos 5 medidas estándar: el T8, el T10, el T15, el T20 y el T25. Todas ellas son denominaciones de altura: 8, 10, 15, 20 y 25 centímetros de altura. Todas vienen con un paso de diagonal de 20 centímetros y en largos de corte de 6 metros. Nosotros lo que ofrecemos desde la oficina técnica es que el proyectista pueda encargar un Trilogic exactamente a medida, en rangos de 5 milímetros o medio centímetro, y también en largos de corte desde 2 metros hasta 12 metros de largo, en tiras de hasta 12 metros de largo, con múltiplos de 10 centímetros. Obviamente, a medida que se van agrandando estos Trilogic, los diámetros de alambres que van necesitando son mucho mayores, por lo tanto, el proyectista deberá consultar con la oficina técnica por cuáles son las combinaciones de diámetros posibles para la altura necesaria en obra. Como mencionar algunos ejemplos típicos de este producto, son separadores de armaduras inferiores y superiores en losas o en plateas, para reemplazar a las tradicionales ranitas hechas en obra. Nosotros recomendamos un espaciamiento entre 50 y 60 centímetros entre Trilogic, para que se pueda hacer un tránsito sin problema durante la etapa de hormigonado. También para la fabricación de viguetas prearmadas en obra, o de prelosas también para obras generalmente en alturas, para obras de infraestructura, para obras viales, o para losas también en lugares donde es difícil el desencofrado. También se pueden ejecutar prelosas con refuerzos de Trilogic, colocar esta prelosa y después hacer el posterior hormigonado de la capa superior para terminar la losa.
posterior losa. Bueno, otra de las aplicaciones de los usos más extendidos de los Trilogic es también para hacer soporte o cama de pasadores, como les mencionaba, de los pasadores listos para colocar para juntas de hormigón. Acá en este caso vemos que en uno de los Trilogic los pasadores se sueldan con una soldadura MIG, soldadura manual, y en el otro Trilogic van simplemente atados para que puedan trabajar libremente, se puedan contraer y dilatar la junta de hormigón y pueda trabajar el pasador sin trabarse en el hormigón. Armalogic. Bueno, estas son unas columnas que históricamente se vendían y se volvieron a relanzar. Por el momento no están a la venta medidas estructurales para hacer columnas estructurales, pero se está pensando ya en sacar una línea de columnas estructurales. Por el momento, bueno, son columnas armadas para empezar con acero T500, o sea, el mismo acero de calidad que las mallas CIMA, porque están fabricadas a partir de una malla, o sea, es una malla que se corta y se pliega sobre sí misma para conformar este cuadrado o rectángulo y generar la jaula de la columnita. Por ahora las medidas que se comercializan son las que voy a nombrar a continuación: 10x10, 12x12, 10x15, 15x15 y 20x20. Todas estas medidas siempre son medidas de afuera a afuera de estribo. Vienen en largos de 3 metros, en tiras de 3 metros, y tienen 4 barras de 8 milímetros de T500 en cada borde y estribos de 5 cada 20 centímetros. Todo siempre, como les decía, en acero T500. Ahora se está pensando en lanzar una nueva línea de Armalogic estructurales con diámetros del 12 y de phi del 6 para que puedan cumplir con las especificaciones del CIRSOC para ser utilizadas como columnas estructurales. Por ahora, las utilizaciones o los usos que se le puede dar son para hacer encadenados verticales o horizontales, para repartir cargas en muros portantes, para armar dinteles, para hacer dinteles armados, sobre todo con lo que son bloques de hormigón celular o bloques cerámicos preparados para tal fin. Y algunos otros usos que podemos nombrar, si bien hay muchos más, son puntales provisorios o definitivos para puede ser, por ejemplo, para muros de soterramiento, para muros de sótano, para postes olímpicos, para cercos, para pilotines, en refuerzos verticales, por ejemplo, para muros de gran longitud, para muros de cerramiento o muros de medianera, y también así para cordones viales armados, en algún caso en donde se requiere hacer algún cordón para una playa de maniobras o alguna playa de estacionamiento que tenga gran tránsito y cargas importantes. Si se quiere hacer un cordón armado, también puede aplicarse para tal fin. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que son ya las estructuras prearmadas de mayor porte. Nuestros socios industriales cuentan con barras en largos mayores de 12 metros, que son las que se pueden conseguir en cualquier corralón o cualquier distribuidor de aceros, y los diámetros finos los tienen también en bobinas sin fin. Esto lo que hace es que se puedan reducir empalmes y se puedan realizar tramos de mayor longitud. Las barras de diámetro 16 o mayores a 16, nuestros socios industriales cuentan en largos de hasta 15 metros, lo que permite hacer tramos de esa longitud que pueden ser transportados en un camión tranquilamente sin ningún problema. Bueno, lo que son jaulas prearmadas para pilotes o jaulas circulares se diseñan según las necesidades de la obra, con el diámetro y la cantidad de las barras verticales pedidas, con un sunchado en espiral continuo colocado automáticamente con una máquina pilotera. Los usos más comunes que podemos nombrar son pilotes para fundaciones de edificios, de muelles, de puentes,
columnas cilíndricas para edificios, las pilas de los puentes, y también para pozos romanos, ya que tenemos piloteras que pueden hacer pilotes de hasta 2 metros de diámetro. Tenemos piloteras que pueden realizar hasta 1,5 metros, y tenemos otras piloteras más modernas que pueden realizar pilotes de hasta 2 metros de diámetro, que es una magnitud considerable. En este video se puede apreciar una de las máquinas más modernas, que es la MBK, que es la máquina totalmente autónoma, que tiene las boquillas que se van posicionando y un cabezal que va soldando por electrofusión el sunchado continuo, que va siendo alimentado por la misma máquina, y puede ir cambiando, variando el paso del sunchado de forma continua sin ningún problema. Bueno, ahora voy a mencionar algunos elementos estructurales adicionales que no hacen a la pieza estructural diseñada por el calculista, pero sí que son necesarios tanto para el transporte como para la colocación, para no tener problemas a la hora de todos estos trabajos. Nosotros colocamos en la capa más interna de barras, si tuviera más de una, aros rigidizadores. Estos aros no solo hacen que no se pierda la forma cilíndrica, sino que también hacen que no se despeguen las barras en los procesos de transporte e izado y colocación. También tenemos setas rigidizadoras, que lo que hacen es mantienen la rectitud del tramo cuando se pasa de una posición horizontal a una posición vertical, para que no se deformen las barras longitudinales. Colocamos tacos, que no son más que barritas pequeñas de pequeña longitud, de 10 centímetros aproximadamente, generalmente en el primer aro rigidizador, para que cuando se tome con alguna maquinaria y se haga lisaje del tramo, no se despegue este aro rigidizador, perdiendo el mismo y cayéndose la pieza. Y también pueden colocarse, tanto en la cara superior como en la cara inferior, escuadras o cruces, que no son más que patas dobladas, porque en la maquinaria no pueden hacerse barras dobladas, pero sí pueden hacerse luego en el piso con una soldadora manual MIG para lograr la terminación pedida por el proyectista. Aquí vemos algunas fotos de pilotes descargados en obra. En el camión se pueden ver en la foto de la izquierda las cruces que les decía y los aros rigidizadores. En la foto de la derecha también se ven las cruces rigidizadoras, y se puede ver que si bien se está tomando desde un tercio central, este es un tramo de aproximadamente 15 metros de largo y no se deforma prácticamente nada. Todo esto por todos estos elementos adicionales que le comentaba, tanto los aros rigidizadores como las setas. Y aquí se puede apreciar cómo se está izando a partir del aro rigidizador superior, el cual se reforzó con los tacos. Se está izando desde ese aro rigidizador y se está bajando la pieza para luego ser hormigonada. Bueno, hablando un poco de mallas, volviendo al tema de mallas, lo que son mallas electrosoldadas se podía hacer hasta diámetros del 12 en acero T500, en las máquinas, las mismas máquinas que fabrican las mallas CIMA. Si se requirieran mallas de diámetro superior, de 16 milímetros o más, se pueden hacer a partir de posiciones de cortado y doblado, que luego son soldadas en piso por operarios con soldadura MIG manual. En este pequeño video podemos apreciar una malla en alfombra, que no es más que son barras de gran diámetro, soldadas a flejes para sunchos, flejes elásticos, y enrolladas en carretes. Se entregan en obra ya enrolladas y se pasa en obra a la presentación y al desenrollo de este carrete, para que quede ya las barras presentadas y colocadas, espaciadas perfectamente como se dispuso en el proyecto. Esto no hace más que aumentar la productividad y la prolijidad de colocación en obra para lo que son mallas con diámetros considerables.
Bueno, dentro de lo que son estructuras prearmadas, nosotros desde la oficina técnica podemos ofrecer una gran variedad de las mismas y se puede prearmar prácticamente todo lo que se pueda requerir en obra para ser armado in situ, se puede prearmar en planta, siempre y cuando tenga una dimensión acorde que pueda ser transportada por un camión. Si no es así, nosotros también desde la oficina técnica ofrecemos asesoramiento para poder hacer la división de la pieza en donde sea más conveniente para tener la menor cantidad de empalmes y que sea aprobada por el proyectista y por el calculista. Aquí podemos apreciar unas estructuras prearmadas que, si bien son sencillas, ahorran mucho tiempo y generan una prolijidad en obra bastante importante, que son los cabezales. En este caso, cabezales pequeños, de pequeña dimensión, y en la foto de la derecha podemos ver este cabezal como es colocado en la parte superior de un pilote, con las vigas de fundación ya armadas y colocadas. Otros prearmados muy utilizados, sobre todo en lo que es tunelería, son las cerchas, que son armadas totalmente de forma manual, ya que tienen una altura variable y también un diámetro bastante considerable, y el paso también de la espira puede ir cambiando, entonces, y la combinación de diámetros también. Todo esto se hace de forma manual en nuestros socios industriales, en nuestras plantas de prearmado, con soldadura MIG, y se entregan en obras como se aprecia ahí con el tensor para que mantenga su forma. En la foto de la derecha se aprecia cómo ya fueron colocadas en un túnel aliviador del arroyo Ludueña, y después se pasó a la proyección de hormigón para conformar las paredes del túnel con mallas electrosoldadas entre cercha y cercha. Un elemento también que es muy utilizado hoy en día son los muros colados o los tabiques. En este caso es un ejemplo muy particular, que son para generar las paredes de las trincheras del Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires. Estos muros colados se entregaron en tramos de 15 metros de longitud, como les decía, porque los socios industriales poseen barras de más de 12 metros de longitud, por lo tanto se entregaron en tramos de 15 metros, lo que hizo un ahorro de empalme en obra, y se entregaron ya listas para colocar con todos sus estribos y todas sus barras rigidizadoras para ser izadas, colocadas y hormigonadas en obra sin ningún trabajo posterior. Un prearmado ya mucho más específico son las dovelas para tuneladora automática, las dovelas en forma de cáscara, que tienen, como se ve en la foto central, como tienen que ser hormigonadas en un molde metálico de autoclave, deben tener una precisión muy importante, unas tolerancias mínimas. Entonces, lo que se hizo desde oficina técnica fue proyectar unas vigas prearmadas, las cuales servían como rigidizadores y además como separadores de la parrilla superior y la parrilla inferior, para que tengan un espesor constante y no haya problemas en la hora del hormigonado. Bueno, como caso complejo o más complejo hasta ahora que hemos tomado en la oficina técnica, podemos mencionar el caso del viaducto Mitre, del ferrocarril Mitre, en el cual se efectuaron dovelas de viga cajón, las cuales se efectuaban totalmente en nuestros socios industriales y eran transportadas hasta la obra para ser hormigonadas y luego postezadas entre columnas para lograr una única viga postezada. El conjunto de dovela, capitel, pila, cabezal y pilotes, todo el conjunto pesaba aproximadamente 8 toneladas de acero únicamente, o sea que imagínense la magnitud del proyecto. Aquí vemos una dovela de viga cajón siendo transportada en la foto de la izquierda, y en la foto de la derecha vemos las dovelas ya hormigonadas siendo posicionadas en obra con este puente grúa especial para dicho trabajo. Una vez posicionadas, se postezaban con cables que Asindar diseñó específicamente para esta obra, y
se terminaba postezando con gatos hidráulicos. Como les decía, el cordón de 15,7 milímetros fue diseñado especialmente para esta obra por Asindar ArcelorMittal con un cable formado de 7 alambres. Bueno, como conclusión final a esta pequeña charla, desde la oficina técnica nuestro objetivo siempre es brindar un servicio adicional para el ahorro del acero, favoreciendo la velocidad de ejecución, la seguridad en obra y la calidad en obra. Nosotros acá les dejamos nuestros contactos. Nuestro teléfono es fijo, por el momento no estamos en la oficina por temas de la pandemia, pero nuestro teléfono fijo es conmutador 5077-5000, con nuestros internos 5743 y 5727. En estos internos nos pueden encontrar a todo el equipo de oficina técnica, o también pueden mandar su consulta a oficinatecnica.ascinder@arcelormittal.com.ar. Les pedimos, por favor, si pueden escanear este código QR para contestar una breve encuesta que nos ayuda a seguir mejorando y a seguir enriqueciendo nuestras presentaciones. Bueno, Ramiro, no sé si querés decir unas palabras finales. Agradecerles, la verdad que agradecerles, por supuesto, al Instituto del Cemento por la posibilidad de estar aquí presentes y por la posibilidad de poder compartir todo esto, que la verdad que es muy interesante todo lo que nos compartiste, Fede. Nada, y simplemente eso, y que cualquier consulta que tengan, por supuesto que vamos a estar evacuándosela de cualquier tipo. Así que nada, agradecerles y saludarlos a la distancia. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por su tiempo, y cualquier consulta que tengan estamos a su disposición. Muchísimas gracias y hasta pronto.